Hola, muy buenos días para este miércoles. Hoy es, yo ya ni sé qué fecha es hoy. ¿Qué es hoy? ¿6 de mayo? Bueno, en esas estamos yo creo que más de uno, que por ahí hay un meme que decía hoy es viernes y el cuerpo ni lo sospecha. Bueno, así estamos muchos pasando por este tiempo de aislamiento, confinamiento. Hay unos que le tenemos propósito, otros que a lo mejor están en queja, pero bueno, todos desde su corazón hacemos lo mejor que sabemos hacer. Bienvenidos nuevamente, estamos emitiendo El Faro desde hace no sé, más de un mes que hice el último programa, mes y medio. Estoy retomando El Faro porque a mí me parece importantísimo, espero que ustedes también se conecten con esta misma información, que las emociones para nuestra vida son vitales. Entonces, bueno, mi nombre es Olga Lu Gallego, les doy la bienvenida a todos los que se conectan en este faro del día de hoy. Súper emocionada, me encanta hacer esto que hago, siempre digo que hago las cosas con amor y pasión, y a cada cosa que tú le pongas amor y pasión, pues va a tener un hermoso fruto. Entonces, bueno, vamos a tocar el tema del día de hoy, el duelo, las etapas del duelo. ¿Con qué se relaciona duelo? Pues yo creo que es muy parecido, viene de dolor, de luto, y a veces relacionamos de pronto el duelo solamente con la trascendencia de un ser querido, con la pérdida de alguien, pero resulta que el duelo se vive en, no sé, más de 50 cosas que nosotros vivimos. Siempre los cambios, alguna crisis que nosotros presentamos en nuestra vida tiene, ya que a lo mejor no sigue, ¿cierto? Una conducta regular, ese cambio en nuestra vida causa dolor. Y todo lo que cause dolor, me parece a mí, con todo lo que he pasado durante este tiempo, que tiene un sentido. Cuando nosotros le encontramos el sentido al dolor, vamos a poder llegar a encontrar esa raíz por la cual se produjo ese mismo dolor, y por lo tanto ese dolor va a encontrar, digamos que por fin se comunicó con nosotros y que tenía un propósito de amor, que a lo mejor no lo vemos al principio, que a lo mejor nos cegamos, y de ahí es que vienen las etapas de lo que voy a hablar en el día de hoy, y por eso es que lo subvaloramos o no le tomamos, digamos, la debida importancia a ese duelo, a ese dolor que estamos pasando en ese momento, pero que viene con un propósito de enseñanza, viene con un propósito, viene con el propósito de darnos un aprendizaje nuevo, de haz de cuenta que entraste en la universidad de la vida, que hace parte de tus materias. Cada aprendizaje de vida, cada persona con que nos relacionamos va a traer a nuestra vida un aprendizaje, y creo yo, es una creencia mía con base en lo que les digo que he aprendido hasta ahora, que nosotros hacemos unos pactos, unos acuerdos, puede ser, con estas almas o con estas personas desde antes de entrar. Y por puro amor tú te vas a aparecer en mi vida a esta edad, listo, a lo mejor va a haber una separación, va a haber un divorcio, tú ya vas a trascender a otra dimensión, otro plano, vas a morir, bueno, como lo quieran ustedes llamar. Y eso a cada uno nos va a dejar un dolor, que es lo que se siente primero, eso que les hablaba ahora, ese luto, ese duelo, que tiene las etapas que voy a tratar de aquí en adelante en el programa, y eso es lo que, digamos, cumple el fin o la finalidad de cada acuerdo que podemos hacer con cada alma o con cada situación que nosotros mismos hayamos matriculado como materia en la vida nuestra. Entonces, bueno, no sé si ustedes por ahí debe haber alguien conectado, si a ustedes les parece que es importante en este momento, les puedo hablar, como les estaba diciendo ahora, que el duelo viene de dolor, de luto, viene de la palabra dolere, que significa sufrir o penar. Si nosotros miramos eso, pues obviamente muchas veces el dolor se relaciona con el sufrimiento, pero como ya les he hablado en los otros faros, el duelo, el dolor es diferente al sufrimiento, ¿cierto? Porque se relaciona
el dolor con lo que es inevitable en nuestra vida. El dolor es inevitable, más el sufrimiento es lo que uno puede elegir, ¿cierto? Yo tuve durante un tiempo de mi vida, por un divorcio, por algo que viví, que me causó mucho dolor. Sin embargo, el sufrimiento lo elegí yo. Yo elegí alargar esto que estaba viviendo, alargar el proceso de sanar mi corazón, de sanar lo que estaba viviendo en ese momento en mi entorno, y decidí alargar ese dolor. Cuando yo alargo ese dolor, se vuelve sufrimiento. Y el sufrimiento siempre va a arrastrar otras personas a nuestro alrededor, porque nosotros vamos a empezar a tener ciertas actitudes de víctima, de pobrecita yo, de lo que me pasó, de solo me pasa a mí, de no encontrarle, mejor dicho, una raíz o un propósito de amor, sino que definitivamente es la queja constante, la resistencia, y cuando hay resistencia las cosas siguen pasando en nuestra vida, ¿cierto? Como dice por ahí. En la resistencia, cuando hay resistencia, hay persistencia de lo que nos está pasando. ¿Y eso para qué? Para que nosotros lleguemos por fin a decir, está bien, me dispongo, me suelto ya a este aprendizaje, y de ahí van a salir muchas cosas buenas, va a salir luz, bueno, por no decirle buenas, porque no me gusta usar mucho esos términos de dualidad, pero para decirles que hay un propósito de amor que encontramos en el momento en que no nos resistimos, sino que nos soltamos, liberamos ese tan anhelado control de tantas veces que nosotros queremos manejar las cosas como nosotros creemos que deben ser, y a lo mejor estamos deteniendo un aprendizaje y deteniendo una plenitud o paz interior por estar anclados o por estar aferrados a algo que nos parece que tenía que ser como nosotros creíamos. Bueno, entonces vamos a ir directamente a las etapas del duelo, ¿cierto? Como les decía ahora, el duelo es un proceso, es algo normal del ser humano que se deriva de una pérdida, que se deriva de un cambio, por ejemplo, en el estatus económico, esta crisis que a lo mejor muchos la están viviendo desde el estado en que estuvieran en ese momento, porque si de pronto nosotros hemos vivido una vida desconectada, a lo mejor muy agitada, creyendo que necesitábamos muchas cosas que a lo mejor no necesitábamos, creyendo que si esa persona no estaba a nuestro lado íbamos a morir, pensando muchas cosas, ¿cierto? Y en este momento han habido demasiados cambios, nosotros podemos estar atravesando estas etapas del duelo que les estoy hablando en el día de hoy. ¿Por qué? Porque se relaciona con un cambio drástico, con una pérdida significativa en nuestra vida. Y esa pérdida significativa pues tiene que ver con cualquiera de las cosas que les hablé ahora, con perder el trabajo, con perder, pues sí, el empleo, con cambiar de situación económica, con cambiar, por ejemplo, de hogar, de vivienda. Las personas que emigran a otros países también pasan por procesos de duelo. Las personas que cortan a lo mejor que se acaba una relación de amistad, los divorcios, las separaciones, la pérdida de la juventud misma, ¿cierto? El cambio de edad. Hay muchas cosas que se relacionan con el duelo que uno puede presentar en algún momento de nuestra vida. Y en este momento pues pienso yo que es coyuntural, porque a lo mejor podemos estar experimentando muchas cosas por este confinamiento, ¿cierto? Que si no las valoramos como que son entre comillas normales, que nos pueden estar pasando en este momento de la vida, pues no las vamos a valorar, que tienen un aprendizaje. Entonces es lo que les quiero contar en este faro del día de hoy, que podemos estar pasando por un duelo, ¿cierto? Entonces, bueno, agradezco mucho a los que están conectados. Si ustedes desean hacer un comentario dentro del programa en vivo, les agradezco muchísimo, y vamos a ir directo a las etapas del duelo. Bueno, entonces el duelo, como les decía, va atravesando por unas etapas. ¿Cuál es la primera y con la que para qué cuento esto y cuál es el propósito de hablar de las etapas del duelo? Cuando nosotros hacemos conciencia de las emociones que estamos experimentando en
este momento de nuestra vida, hacemos una conexión especial y las etapas se transcurren con menos sufrimiento. Hacemos conciencia y ellas van pasando por nuestra vida y nosotros tenemos más compasión con nosotros mismos, porque a veces cuando los hemos desconectado, entonces empezamos a dañar nuestra relación con los demás, a hacernos daño nosotros mismos porque sentimos que somos lo peor, porque a lo mejor podemos estar experimentando cosas que en el transcurso de un cambio en nuestra vida pueden llegar a ser normales. Entonces, bueno, les hablo, la primera etapa la puedo, digamos, relacionar con la conmoción, con el choque que nos genera un cambio drástico en nuestra vida. Cada uno se puede identificar con lo que pueda estar viviendo en este momento. Puede ser el hecho de no volver al trabajo, de empezar a trabajar desde la casa, de empezar a relacionarme mucho con las personas que tengo a mi lado, que a lo mejor no tenía esa relación antes, con que me di cuenta que se estaba acabando, que se me estaba acabando la juventud, y entonces empiezo a experimentar ciertas falencias o ciertas debilidades en mi salud física y puedo estar experimentando ese choque de, oh rayos, yo no sabía, cierto que ya mi cuerpo no es el mismo de hace 10, 20 años y ya hay cosas en mi cuerpo que se van afectando a nivel de salud física. Bueno, esto y mucho. Cuando nos damos cuenta que a lo mejor una relación estaba ya muy mal y nosotros la manteníamos porque era la costumbre, porque a lo mejor solamente veíamos a la pareja o a la persona con que estábamos un momento en la noche, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, se acabó, al otro día seguíamos la rutina, pero resulta que en este momento se están viendo muchas relaciones de pareja afectadas, muchas relaciones de hijos con los padres afectados emocionalmente y muy tremendo, porque ya hay una relación de un roce todos los días durante muchas horas. Entonces, bueno, esa parte de la conmoción es lo primero que se experimenta, ¿cierto? Entonces me siento conmovida, o sea, me mueve el piso, como quien dice. O sea, muchas personas pueden estar experimentando hasta vértigo porque el inconsciente a veces toma los cambios o las crisis como algo literal, ¿cierto? El inconsciente puede decir, uy, se me movió esto muy rápido, y puede estar experimentando usted en este momento vértigo o alguna afección en su cuerpo que se relacione con ese cambio drástico. Y entonces esa sería la primera etapa del choque emocional, del choque que yo puedo sentir en el momento en que me doy cuenta que algo cambió, que algo no es lo que yo venía en una rutina, en algo habitual. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que están por aquí conectados. Bueno, Sonia Teresa pregunta, ¿cuándo sabemos que se ha superado el duelo? Es diferente en cada situación, me refiero a muerte o pareja. En cada situación es diferente, claro que sí, porque depende de la relación que yo haya tenido con la persona, depende cómo haya sido la cercanía, los sentimientos que me generaba esa persona. Entonces, en cada relación en la cual nosotros ya no estemos, porque por ejemplo, si no nos vamos a un duelo de personas, sino de dejar un empleo, a lo mejor usted estaba cansado, estaba aburrido, estaba que salía corriendo de donde usted estaba trabajando, y en el momento en que se acabó, en que se cortó ese vínculo, usted no sintió de pronto el mismo duelo en estas etapas, sino que sintió alivio. Entonces depende. Y si nos vamos, por ejemplo, a lo que pregunta con respecto a la relación, cuando nos damos cuenta que se ha superado un duelo, pues ahí sería revisar las etapas que voy a hablar durante el programa en este día, mirar, hacer conciencia, revisar por qué etapas he pasado yo, ¿cierto? Entonces, como les decía, vamos en esta del choque, les voy a ir hablando de cada una de las etapas. Sin embargo, para adelantarme a esta respuesta, a esta pregunta que me acaban de hacer, se relaciona mucho con la paz y la aceptación que yo le esté haciendo a ese proceso o a esa relación o ese cambio de vida, ¿cierto? Conforme mi paz interior sea esa conexión conmigo mismo, sea lo que cada vez que pienso en esa persona o en esa situación se relaciona mucho con la paz que yo siento en ese momento,
pues hay aceptación, ¿cierto? Si yo cada vez que pienso en esa persona, cada vez que me remito a esa situación, siento dolor, siento tristeza, mi cuerpo se agacha, siento una sensación no muy cómoda, pues ahí me está contando mi cuerpo o me están mostrando mis emociones que faltan cosas por sanar, porque puede haber una de las etapas que les voy a hablar en el día de hoy todavía que está atrancada, que está estancada allí. Entonces, como les decía, no sé, puedo ser 5 o 6 etapas que pasan durante el duelo. Como les estaba hablando, está la primera, la conmoción, ¿sí? La conmoción es eso, es ese primer choque, es ese primer cambio drástico que puede estar pasando en mi vida, si es de la pérdida de un ser querido, que yo le llamo pues trascendencia, o sea, pasó a otro plano y ya obviamente mi cuerpo, mi parte física no lo va a seguir viendo, afecta enormemente mi vida, entonces ese primer choque. De ahí se deriva la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es la negación. La negación tiene que ver con ese algo, con eso que tiene, por ejemplo, esto no me está pasando a mí, yo no esperaba esto en mi vida, no, esto es mentira. A veces hay personas que atraviesan duelos en su vida y no los toman en cuenta porque han buscado salidas rápidas o han buscado evadirlos, por ejemplo con medicamentos, con adicciones. Entonces, si usted, por ejemplo, acaba de pasar un duelo, algo que le haya generado mucho dolor en su vida, y usted busca a lo mejor drogas, ¿cierto? Sustancias alucinógenas, psicoactivas, el alcohol también entra dentro de esa evasión. Entonces usted permanece borracho, entonces haz de cuenta que ese alcohol fue y durmió tu parte consciente y tú estás todo el tiempo como desconectado, ¿cierto? Como desconectado o no desconectado. Estás todo el tiempo así como, sí, no, yo soy borracho, no, sí, nada me pasa, no, eso está bien, pero básicamente lo que estamos haciendo allí es evadiendo esa realidad por medio de esas cosas. Puede ser, como les decía, las sustancias, puede ser. Hay personas que evaden o manejan ese tipo de negación estando en otros sitios, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que se vuelven adictas al trabajo, entonces ya nunca pasan tiempo en la casa o en el sitio donde les recuerde ese dolor, sino que se ensimisman en su trabajo, en sus cosas, en todo lo que están haciendo, y eso es una forma de evadir, es una forma de negar lo que nos está pasando porque le estamos haciendo como, no, esto no me está pasando, esto no lo estoy viviendo yo, eso de otras personas, lo que sea. Esas son formas de negación de lo que me está pasando. Que nos preguntan, ¿están bien? Sí, estoy bien. Sí, no, nada me pasa. Pero de la piel hacia adentro hay otro caos, ¿sí? Sin embargo, nos hacemos pues como el que nada está pasando, y cuando hacemos esta negación podemos quedarnos en negación mucho tiempo. A mí me pasó, ¿cierto? Depende, el duelo no tiene unos tiempos definidos. Por lo que a mí me pasó, tengo una inmensa compasión con el que me pueda decir, no, es que llevo 6 meses llorando por lo mismo, no, le gané, yo duré años, ¿sí? Entonces hay cosas que nosotros vivimos que a lo mejor luego sí se transforman en una bendición, porque por eso me dedico ahora a lo que me dedico, y eso tiene que ver con algo que se llama tanatología, que es ese acompañamiento o encontrarle ese sentido al dolor, y acompaña a muchas personas en esos procesos. Entonces, ese proceso de negación, como las otras etapas, no tienen un tiempo definido, como de, la negación, te tiene que durar un mes. Si se pasa de un mes, estás enfermo, no. O sea, cada persona maneja sus etapas conforme sienta que así lo va superando. En el caso de pareja, buscar rápido, otra vez evadir. Pues es que, bueno, esta es una pregunta que me hacen por acá, muchas gracias. No, digamos que sería irresponsable yo decir que sí, porque depende
porque como les decía, cada persona maneja sus etapas de forma diferente. Si esa persona hizo las 5 o 6 etapas del duelo, que no tienen que ser estrictas, pero que es como lo que se ha, digamos, estipulado para la mayoría de seres humanos que somos emocionales, si esa persona ha logrado tener una inteligencia emocional de no hacer negación, sino entender que esa persona ya no está, que esa persona trascendió, no la voy a volver a ver, le guardo en mi corazón todos los recuerdos más hermosos, la honro, agradezco, pero tengo que seguir mi vida y me voy a conseguir otra persona, pues ahí sí depende de la persona. O sea, es que antes era que de pronto por cultura o por la parte social se imponía un duelo, que la persona tenía que vestirse de negro, no podía mirar a nadie, ni los labios rojos, ni absolutamente nada, pero eso pienso yo que es de cultura, que es algo que estaba impuesto, entonces no hay algo estipulado de tú te tienes que quedar solo 1 año, 2, 3 años para que a la sociedad o a los demás les parezca que es el tiempo exacto para tú hacerle duelo a tu pareja que ya no está, sino que depende de cada persona. Entonces sí puede llegar a ser que hay algunos que no hagan su duelo, digamos que sanen sus emociones, sino que busquen rápidamente otra persona que les supla eso que ya no está la otra, pero eso depende del corazón de cada uno, como les digo, ¿sí? Puede ser que algunos hagan eso para evadir, pero puede ser que unos se hayan sanado y decidan ya continuar su vida y compartir con otra persona. Entonces, esa sería otra de las etapas. La siguiente etapa que puede pasar allí es que uno empieza, digamos, a decir, bueno, ya me pasó, sí, definitivamente sí me pasó, ya no estoy en negación. Ya no puedo decir que, por ejemplo, me divorcié y llego a la casa y puede ser que esté mucho tiempo en el trabajo y no me doy cuenta, pero cuando llego y me acuesto, hago al lado y no hay nadie en la cama, o dolor, o tristeza, o tanto que siento yo que di, entonces arranca una nueva etapa que esa se considera como un enojo, ¿cierto? Entonces es esa ira que puede salir, ¿cierto? Dependiendo, pienso yo, del temperamento de la persona, en unas se notará muchísimo más, ¿cierto? Puede haber mucha amargura retenida y estas personas pues van a ser episodios así de rabia porque sale todo eso que tienen contenido allí, porque van a empezar a buscar culpables ellos, culpables todos, culpable el otro, el que se fue, el que no está, culpable hasta Dios. Entonces, ¿por qué te la llevaste? Tú no me amas, todas estas quejas y reclamaciones hacia Dios, esa ira que se va saliendo allí. Si lo relacionamos con esto que estamos viviendo también, culpable el gobierno, culpable China, culpable el murciélago, culpable el que no sabe comer, culpable el que sale a la calle, el que no pone el tapabocas, el que todo. Entonces es toda la rabia que puede salir allí, retenida de lo que tengamos ahí pendiente por sanar, va a salir. Entonces, a ver, ¿qué estamos viendo por aquí? Volver, hola, dice, pregunta Andrea Paula, ¿volver con el ex es un error o no puede ser un error volver con el ex? Bueno, digamos que si lo relacionamos con esta, gracias por la pregunta, si lo relacionamos con esto que estamos viendo en el día de hoy de las etapas del duelo, pienso yo que en la etapa de negación y de ira, cuando se empiezan a buscar culpables y eso, hay una etapa siguiente que es la que les voy a hablar ahora, que es donde uno ya empieza a contemplar ese tipo de decisiones. Depende, porque hay cosas que son generalizadas en nuestra vida, pero hay cosas que son muy personalizadas. Depende la relación que yo tenga con la persona, depende si la otra persona está en acuerdo conmigo para volver, ¿cierto? Porque no es porque estamos casados y tienes que volver conmigo porque tú hiciste un juramento ante Dios de que hasta que la muerte nos separe, entonces tienes que estar aquí. Depende. Depende si a lo mejor en la relación pues hay algún tipo de maltrato físico, psicológico y yo siento a lo mejor que por los niños tengo que volver o que porque manejamos un apego tan grande o una costumbre que no podemos vivir el uno sin el otro, pero eso no es amor, o sea, depende si de pronto por mis redes, bueno, aprovecho, yo comparto información por el Instagram, que es olgalu.viniste a ser feliz. Les recuerdo, viniste a ser feliz.
Y la felicidad se relaciona con la paz interior y la plenitud. Entonces hay que revisar qué cosas de verdad nos están haciendo felices, qué cosas de verdad nos llenan de plenitud, porque una relación se sostiene de dos. Cuando yo siento que yo amo, pero el otro está ahí como obligado, eso no es un acuerdo, eso es una imposición o es algo que en determinado momento se va a volver a quebrar, se va a fracturar eso, porque cuando no hay acuerdos entre dos personas, sino imposiciones por leyes, por normas, por el que dirán, por los hijos, por el que sea, eso termina cayéndose. Uno debe estar en una relación de pareja porque los dos están haciendo un acuerdo nuevamente, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa lo que sea, pero que los dos estén totalmente de acuerdo de una decisión libre, no una decisión condicionada por otras cosas externas, sino porque el corazón de los dos desea entablar nuevamente una relación y seguir con un fin, ¿sí? Espero de pronto que haya sido clara o que te haya servido en algo, Andrea, la respuesta. Bueno, estamos aquí en la etapa de la ira, como les estaba diciendo, normalmente nosotros como seres humanos depende de la pérdida, depende del dolor que esté experimentando en ese momento, muchos se vuelcan a mirar a Dios como el culpable, como les estaba diciendo ahora, como porque esta persona ya no está, ¿cierto? En cualquier caso, puede ser en la pérdida o en la trascendencia de un hijo, que eso sí, o sea, me quito el sombrero definitivamente de las personas que pasan por eso, a los padres que viven eso. Pero para todo hay una fortaleza mayor de la que uno a veces cree que puede llegar a tener. Pero cuando estamos hablando de esta etapa de la ira, se buscan culpables normalmente, se hace también una autoflagelación, como les decía ahora, de decir, claro, tú no pudiste con esto, no pudiste sostener esta relación, mira cómo te comportabas. Pero resulta que recriminarnos nosotros, culparnos o culpar a los demás no trae tampoco ningún propósito, ningún beneficio. Nada de eso sirve si nosotros no hacemos una conciencia o lo miramos desde la humildad. Y entonces en este caso, para no salirme la ira, pues es todo lo contrario a ser humilde, porque ahí yo no estoy recibiendo, digamos, la parte del aprendizaje de lo que estoy viviendo. Como les mencionaba en un en vivo que hice esta semana, que estaba hablando de mi divorcio y de todo lo que viví en determinado momento de mi vida, fue hace muchos años, pero pues fue determinante para lo que soy ahora. Le encontré el propósito de amor. Estaba hablando en esas etapas que uno muchas veces empieza a mirar culpables o empieza a tratarse tan mal uno mismo que puede también quedarse estancado en esa ira y en ese resentimiento de que las cosas no hayan sido como uno espera, y pues eso atranca, detiene, estanca muchos procesos bonitos de nuestra vida y afecta a las personas, vuelvo y digo, que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, si ha habido un divorcio y usted está en la etapa de la ira y dura mucho tiempo, imagínese cómo va a tratar los hijos, cómo va a quedar las relaciones con la familia suya, con la familia de su pareja, de su expareja, muchas cosas que, vuelvo y les digo, ahí entra la parte de la educación, del bienestar emocional, de la inteligencia emocional que le aplique yo a esto. Por eso es que transmito este tema, como les digo, con tanta pasión y amor, porque siento que es determinante las emociones en nuestra vida para todo lo que manejemos, ¿sí? Si tú en este momento estás pasando por un duelo de cualquier cosa, por favor, haz conciencia que estas emociones y estas etapas pueden ser pasajeras, vuelvo y te digo, no importa cuánto tiempo duren cada uno de ustedes, pero lo importante es que si la vivimos en conciencia, en atención plena, como dicen, en el momento, en el instante, no vamos a pasarlas, digamos, con sufrimiento, sino que vamos a entender el sentido de ese dolor que estamos viviendo. Entonces, por lo tanto, vamos a soltar más fácil, le vamos a hacer menos resistencia y eso va a traer el beneficio del propósito de amor, que es lo que cada uno vive, no lo vive
como si Dios, por ejemplo, le pusiera a cada uno una carga más pesada de lo que puede vivir, sino que entendiendo desde el amor que cada uno está preparado para vivir lo que está pasando, ¿sí? Y que también tengamos la responsabilidad, que tenemos digamos, lo que hemos construido. Somos el resultado, somos una consecuencia de lo que previamente hayamos construido para nuestra vida. Listo, entonces muchas gracias a todos los que están conectados. Si ustedes pueden compartir el programa, les agradezco muchísimo porque hay personas que les puede servir esta información, entonces a los que se lo puedan transmitir, pues bueno, ahí está. Muchísimas gracias por el apoyo. Cuando nosotros en nuestro corazón albergamos ira, resentimiento, rencor, los primeros que nos estamos tragando el veneno somos nosotros. Lo que se alimenta, los sentimientos, nuestras emociones, lo que pueda estar pasando por nuestra mente en ese momento va a desencadenar ciertos sentimientos y ciertas consecuencias en la vida nuestra y de las que nos rodean. Y casi siempre los que nos rodean son personas que amamos, ¿cierto? Y si nosotras las amamos, debe partir de nuestro amor propio y del amor en que de verdad le estamos reflejando a los demás, ¿sí? Entonces recordemos que la ira también es una de las etapas del duelo. Entonces no nos empecemos a dar látigo pues porque nos enojamos con algo que nos pasó, porque llegamos a echarle culpas hasta a Dios, porque imagínense si cae Dios ahí, imagínense nosotros. Y la culpa, que yo la tenía quitada de mis carpetas, la relación ahora solamente es porque necesito hablar de ella, pero la culpa no sirve para nada, ¿sí? Para nada. La responsabilidad nos dice, por ejemplo, ¿quién tuvo la culpa? Y a cuál más hace así. Pero ¿de quién es la responsabilidad de esto? Entonces ya uno dice, bueno, ¿la asumo o me hago el loco? Pero la culpa de por sí no sirve para nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar que ya esa ira no nos sirve para nada porque nos trae peores relaciones, porque nos trae más estancamiento de lo que estamos viviendo, arranca una etapa que se llama la negación. Entonces, les recuerdo las que hemos visto hasta ahora. La primera etapa de conmoción, o sea, lo primero es el choque. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo así que me tengo que encerrar en mi casa? ¿Cómo así que no voy a ir al trabajo? ¿Cómo así que no vuelvo a la universidad? ¿Cómo así que esta relación se acabó? Que no lo puedo volver a ver, que ya no está, que bueno, todo eso, esa etapa del choque emocional, de la conmoción. Luego sigue la etapa de la negación. Bueno, entonces esto no me está pasando a mí, ¿qué fue? No, esto no es así, no, yo creo que no, yo creo que esto va a volver, yo creo que cambia así, esa negación. No está pasando nada. Bueno, esa sería. La siguiente etapa es la ira, como les estaba hablando. Hay un rencor, un resentimiento, busco culpables, rechazo a todo, me puedo llenar de amargura, puedo tratar mal a los demás, bueno, lo que sea. De ahí sigue la etapa de la negociación. La negociación es otra de las etapas. Nosotros vamos a hacer un corte de Cheran, vamos a hacer un par allí, ok, ¿sí? Hola, bienvenidos nuevamente a la transmisión de este faro. Les recuerdo, estamos hablando de las etapas del duelo. Váyanse conectando todos los que habían ido a buscar el cafecito. Con los que estaban haciendo el almuerzo, pueden poner el celular ahí a un ladito y se conectan con la información. Recuerden que si les parece importante lo que estamos hablando, compartan la información. Hay cantidad de personas enfermas de su parte mental, de su parte emocional, porque no han sabido reconocer que esto que nos está pasando es normal. Somos seres humanos con emociones, somos seres humanos que sentimos, que nos conectamos a veces con lo que el cuerpo nos envía, que son hormonas que segregamos, que a lo mejor en las mujeres se relaciona más con el periodo, con el ciclo que tenemos, que nos dicen estamos en nuestros días o no, que se relaciona con emociones, pero todos los seres humanos segregan en su cuerpo hormonas, sustancias que nos llevan a muchas cosas y que si nosotros no le hacemos la gestión a esa emoción, pues las dejamos que brinquen y salten por nuestro cuerpo, que se conecten con los pensamientos y nos vuelvan un ocho. Entonces nosotros somos seres pensantes que si estamos conectados con esas emociones vamos a saber manejar mejor lo que nos está pasando en nuestra vida.
Para eso somos, como les digo, racionales y emocionales. Pero desde ahí se deriva que si yo sé qué me está pasando, pues voy a saber contenerlo y manejarlo mejor, vivirlo y disfrutar la vida. Porque venimos a ser felices, a tener paz más que problemas. ¿Listo? Entonces, bueno, retomamos las etapas del duelo que les estaba hablando. Si alguien tiene algún otro aporte, pregunta, si quieren algo que decir ahí, pues bienvenidos, con mucho gusto. Listo, entonces vamos a la etapa de la negociación. La negociación se relaciona con esa parte que yo digo, bueno, listo, ya me enojé, ya negué, ya busqué culpables, no sirvió, están las relaciones vueltas nada, mi vida creo que no tiene sentido. Bueno, nos pueden pasar muchas cosas por la cabeza y en esta etapa de la negociación empezamos ya es como añorando cosas como, oh, lo que yo viví allí, ay, de verdad encuentro como que era importante esto que yo vivía, o tan bonita los recuerdos que tengo de esta persona que ya no está. Bueno, X cantidad de esos sentimientos que se relacionan con los bonitos recuerdos, con la añoranza, con, por ejemplo, una persona que puede estar pasando por una enfermedad en este momento, se conecta con cosas de, ay, me acuerdo cuando yo estaba sano, que a veces me quejaba tanto, o que pude hacer este viaje y ahora no lo puedo hacer. Entonces, con todas esas emociones que se pueden llegar a conectar allí, nos pasa en la etapa de la negociación, ¿cierto? Entonces, empezar, bueno, cuando yo salga de esto voy a vivir algo diferente, voy a empezar a valorar esto de aquí, voy a empezar a comportarme, digamos, de una forma distinta, porque la verdad es que esto que he hecho yo con mi vida no me ha servido de a mucho. Entonces, ese se relaciona con la etapa de negociación, ¿cierto? De tener ese anhelo de renacer, de volver a vivir, porque de ahí voy a salir como una persona diferente. Entonces, de eso se trata la etapa de la negociación. La siguiente etapa que sigue tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque como hemos venido de varias cosas que han pasado por nuestra vida, que han sido negación, ira, confrontación, todo eso puede empezar a generar en nuestro cuerpo, ¿cierto? Como les decía ahora, más sustancias que pueden llegar a afectarnos. Si nos quedamos, por ejemplo, detenidos en el pasado, que es como la etapa que les estoy hablando de la negociación, esta añoranza, este sentimiento de, ay, esto era lo que a mí me gustaba hacer con esa persona, o no sé qué, nos va llevando como si estuviéramos cavando un hueco. Entonces vamos abriendo con cada recuerdo, con cada cosa de esto del pasado, ¿cierto? O de añoranza de algo que ya no tenemos ni que vamos a volver a tener. Cada recuerdo de eso, si lo conectamos con un sentimiento de tristeza, con un resentimiento en nuestro corazón, con el rencor que a lo mejor todavía sigue latente ahí en nuestro corazón, puede llegar a causar depresión, ¿cierto? La depresión no es la misma que se experimenta en un proceso ya mental largo, pero se parece mucho a esta etapa, porque es una etapa de un dolor profundo. ¿Por qué? Porque ya nos vamos como cayendo a la tierra, como, uy, ¿qué me pasó? Con todos esos sentimientos que venía, como les decía ahora, de esa añoranza y todo. Entonces se va prácticamente como si estuviéramos metidos en algo que nos absorbe, que nos aísla del mundo. Dependiendo del temperamento de cada uno se puede presentar eso, ¿cierto? Recuerden que hay personas, más que todo si vamos entre hombre y mujer, el hombre busca, porque en un programa del Faro lo tratamos, ¿qué diferencia tienen entre comportamientos de hombres y mujeres? Los hombres buscan enconcharse, ¿cierto? Si usted ve a un hombre que le pasa algo, usted le pregunta qué tiene, si él puede literal decir, así como molestamos las mujeres, nada, pero las mujeres a veces lo decimos con ironía, los hombres de verdad se niegan a abrir muchas veces su corazón y dicen, no, nada, no me pasa nada, pero es así, como ese enconchamiento, como esa cosa de buscar un refugio, una cueva donde yo me encierre con mis pensamientos, y eso
se relaciona mucho con la depresión, porque claro, esas añoranzas, esos sentimientos, esos recuerdos, ese compartir que hemos tenido con esa persona, allí empieza a ser mella, empieza a apachuchar un poquito el corazón, a llevarnos a esa tristeza profunda, a sentir ese vacío, ¿cierto? Que la persona ya no está allí, como les digo, dependiendo de la relación que hayan tenido con la persona, pero la persona ya no está. Entonces, esa tristeza, como les digo, cada uno lo vive desde cierto punto. Les comento, hace poco, muy poco, hablé con una persona, con una señora que había perdido su hijo pequeño, un niño, y esta persona me tocó mucho el corazón porque ella mencionaba que yo la dejé hablar. Bueno, ella comentó lo que le estaba pasando, estaba llorando muy triste, pero en esos momentos en que usted de pronto no ha pasado por una circunstancia así, ¿cierto? Porque yo he pasado por muchas cosas, pero no por eso, no sabía de pronto qué aportar. Si nosotros servimos de acompañamiento a alguien, que tengamos la firmeza, por ejemplo, por eso cuando uno se dedica a terapias y eso, debe tener, digamos, algo que nos cubra a nosotros para no meternos, tener la empatía de estar en el otro también, en ese acompañamiento, pero no clavarnos allá al foso o al hoyo con él, ¿cierto? Que eso es algo que se debe saber manejar, pero en ese momento que uno está acompañando a la persona, la señora me decía, es que en mi casa yo no puedo hablar, porque dicen que cada vez que yo hablo, que empiezo a llorar, pues que es peor, pero resulta que a mí me alivia, ¿cierto? Entonces, dependiendo, lo que les decía ahora, el hombre puede llegar a enconcharse, ¿cierto? A aislarse, a estar, digamos, callado. Y si es la mujer, a lo mejor él perdió algún ser querido, ¿cierto? Su papá, su mamá, o han perdido un hijo, o han perdido algo muy demasiado importante para su vida. A veces el acompañamiento de solo estar en silencio al lado de esa persona puede servir mucho, que nosotros prestemos nuestros oídos y nuestro corazón en ese momento a lo que pueda querer transmitir esa persona, ayuda mucho, aporta mucho, porque a veces no tenemos que decir cosas, a veces sobran las palabras, pero el acompañamiento y el apoyo que podamos tener de corazón con una persona le puede aliviar mucho su dolor. Entonces ella decía, como yo no hablo en la casa, me guardo eso, y de ahí se derivan muchas de las enfermedades físicas, de las emociones que se encapsulan en algún sitio del cuerpo y causan enfermedades catastróficas, porque eso se ha vivido en soledad. Es uno de los principios de las leyes biológicas del cáncer, que surgen de un sentimiento, de una emoción, que es de un proceso, una situación que se ha vivido en soledad, y el cuerpo va y la encapsula en algún lado. Por eso a veces es importante que si la persona quiere hablar, lo suelte, y que nosotros podamos estar de pronto atentos, cercanos, no necesariamente, como les digo, tienen que aportar algo o decir como no, ya sal de ahí, ya que es que llevan muchos años o muchos meses hablando de lo mismo, ya deja el cuento, no sé qué, porque es falta de empatía. Si nosotros no sabemos de pronto prestar el corazón o los oídos para una persona así, mejor que estemos lejitos, ¿cierto? O respetemos ese proceso de cada uno. Pero esa persona que de pronto quiere hablar y expresar, pues podemos hacer el acompañamiento desde el silencio, desde el apoyo emocional, de corazón, calladitos. Bueno, esa es una sugerencia, y que lo viví con la señora y me sentí, pues, o sea, muy tremendo escuchar a alguien que haya tenido esa vivencia, pero la señora pues me expresó eso y me pareció bonito llegar a compartírselo pues a ustedes, que es alguien que puede soltar eso y que le alivie de pronto algo que no se le cause una enfermedad física en el cuerpo, pues digamos que en manos de muchos puede estar ese alivio de alguien que podamos escuchar sin recriminarle y sin decirle que es dramático y sin menospreciarle su emoción o lo que pueda estar viviendo en ese momento, no importa lo que pase. Que es que se murió mi gato y hace 6 meses y yo no puedo comer nada, o estoy triste, me quiero morir porque se murió mi gato, es su corazón el que está involucrado, no tenemos nada que ver. Entonces nunca menospreciemos el dolor o la pérdida o el vacío que pueda sentir cualquier persona, no importa lo que le pase, ¿sí? Desde ahí parte el amor que podemos dar hacia los demás, desde la comprensión que cada uno tiene sus procesos y vive las cosas como lo que siente, ¿cierto?
hace parte del amor. Entonces, bueno, no hay por ahí ninguna pregunta. Bueno, muchas gracias a todos los que siguen ahí en la sintonía conectados y los que han compartido el programa, gracias. En esta etapa de la negociación, de la depresión, como les decía, empieza a haber un momento que hace de cuenta como cuando uno dice, ¿para dónde más para abajo no hay? Ya toca coger para arriba, ¿cierto? Entonces, como quien dice, tocó fondo, ya no hay más para dónde coger, ya tocó subir, ¿cierto? Entonces, bueno, esto no es desde el tocar, porque no menciono mucho que hay cosas que uno tenga que hacer, es que lo tengo que hacer, es que tengo que salir de esto, es que tengo que... No, nada de tener, es ya la decisión de cada uno. Entonces, después de esa etapa de la depresión, sigue, ya se va iniciando ese, bueno, reconozco que ya pasé por esto, que no sé qué, esa persona ya no la voy a volver a ver, esta relación definitivamente se acabó, ¿cierto? Ya no me aferro más a eso, comprendo que debo seguir viviendo, bueno, lo que sea por lo que estemos pasando, si lo relacionamos con esta etapa de confinamiento, de todo esto que hemos vivido, ya pasamos 40 y pico, ya vamos para 50 días, bueno, esto no está cambiando, ya, lo que pasó, pasó, entonces vamos entrando a una etapa que es la última que les voy a hablar aquí, de la aceptación. La aceptación es cuando yo no me resisto, y cuando no hay resistencia a lo que estoy viviendo, no hay sufrimiento, ¿cierto? Por ahí se menciona que, la aceptación es eso, es el no resistirse, es empezar a soltar el control que nosotros creíamos que teníamos, ¿cierto? Como muchas personas les puede estar pasando en este momento. Sentían que tenían su empleo, que su familia estaba bien, que todo estaba funcionando, la economía, no sé qué, pero mire, cuántos están pasando en este momento por situaciones que no tienen ni idea qué puede pasar con su vida, ¿cierto? Pero que cuando uno puede llegar a una etapa de aceptación de, bueno, esto lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar. Entonces de ahí surge lo que se está hablando tanto ahora de reinventarse, ¿cierto? De reinventarse, no lo uso mucho, pero sí me suena más como ese renacer, como esa decisión de cambio, de aceptar el cambio y de fluir con él, ¿cierto? ¿Con qué ayuda mucho esto? Con la confianza. Si nosotros creemos en Dios, pues demos el chance de confiar, que Él sabe más que nosotros para dónde nos lleva. Si no creemos en Dios, sino que definitivamente no hay un ser superior o lo que sea, pues confíen en ustedes mismos, en saber que los cambios y las crisis siempre en la historia de la vida han servido para algo mejor, ¿cierto? De ahí se ha sacado algo, del fondo de todo eso, ese propósito de amor, queramos o no, va a terminar en algo diferente, y casi siempre uno dice, rayos, y yo que creía que allá estaba bien, pero resulta que esto me sacó algo mejor. Entonces por ahí dice Sonia, muchísimas gracias, dice soltar el control, ¿cómo podríamos empezar a hacerlo? Mire que hay un ejercicio, ya que me menciona allí Sonia esta pregunta, hay un ejercicio que yo le he dicho a varias personas, y siento que, como les decía ahora, el inconsciente maneja muchas simbologías, ¿cierto? Entonces a veces hay cosas, pueden hacer el ejercicio, los invito a hacer el ejercicio. Si ustedes cuando escribe cosas que pueden estar pasando por su mente, a veces aterriza un poquito más lo que le está pasando y le quita peso al sufrimiento, le quita peso a la carga emocional. Ustedes lo escriben, bueno, me siento inconforme con eso que estoy viviendo, o siento mucho dolor porque ya no trabajo en el sitio donde estaba, o el dolor tan profundo que puedo sentir por la pérdida de un ser querido, o este divorcio que estoy pasando, siento que me va a consumir, o bueno, lo que sea que ustedes puedan estar pasando, lo escriben, lo pasan a una hoja, y ustedes pueden decir, bueno, esto lo puedo cambiar, porque estamos hablando ya de la aceptación. ¿Puedo cambiar esta situación? No la puedo cambiar. ¿Puedo traer de allá de la muerte a la persona? No. Con todo el respeto se los estoy diciendo, no estoy menospreciando el dolor de nadie, porque yo hace poco pues trascendió mi papá, y puedo sentir en mi corazón muchas cosas porque, bueno, ya lo viví también. Sin menospreciar el dolor, es escribir, escoger esto, y es un ejercicio que lo hago yo a mi inconsciente, de decir, bueno, lo escribo, escribo esto, lo tengo en mi mano, lo pueden tener si quieren las dos manos ustedes así, y decir, bueno,
Voy a confiar en que esto tiene un propósito de amor. No tengo el control de todo, porque yo creo que por las circunstancias que estamos viviendo o por lo que hayamos llegado a vivir en nuestra vida, reconocemos que ese control no lo tenemos de nada, ¿cierto? Siempre el valor de la incertidumbre pues es mayor. Entonces cojo esto que escribí, ¿cierto? Y si ustedes quieren de pronto quemarlo o lo que sea, coger esas cenizas, ¿cierto? Hacer como ese proceso de que estoy soltando, o ese proceso del fuego, que el fuego también ayuda a liberar o ayuda a, digamos, a quitarle, vuelvo y les digo, ese peso emocional que podamos tener. Cogemos esas cenizas y las soltamos. Hacemos algo así, ¿cierto? Eso sería como, sí, algo que ayude como simbología a mi inconsciente, que yo estoy determinando que voy a confiar que eso que yo creía que tenía bajo mi control, ¿cierto? Que yo tenía, que yo lo manejaba, ya no lo puedo manejar, ¿cierto? Reconozco que no lo manejo, y es un acto de humildad. Es un acto de confianza, de confiar en Dios, de confiar en el universo, de confiar en que esto ya no está en mis manos manejarlo, y lo suelto. Hagan ese ejercicio así de soltar. Eso se soltó, cierro eso y doy gracias. Las gracias son algo mágico. Es mágico que nosotros demos gracias por todas las cosas, aun cuando no las entendamos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la última etapa. Si alguien tiene algún aporte, alguna otra pregunta, muchísimas gracias por todos los que hicieron preguntas. Muchísimas gracias, Ana Teresa, por tu apoyo siempre. Por allí mi mami lo está viendo. Mami, desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Gracias por todo lo que has transmitido a mi vida hasta ahora. Gracias. Siempre gracias, mami, por todo. Y por ver el programa, y por apoyarme, y por el amor, y por todo. Gracias, mami. Como les decía ahorita, esta última etapa de la aceptación se relaciona con el no resistirme, ¿cierto? Aceptación no tiene que ver a veces confundimos mucho la aceptación con resignación, con no, pues esto así estilo ya, y ponemos el cuerpo y todo, no, ya esto no se pudo cambiar. Dejemos, no, pues ya que. Recuerden que la aceptación, o recuerden no, si no les digo, para que hagamos una reflexión. Resignarse no es aceptar. Resignarse es como desde la queja o desde el victimismo, decir, no, pues ya, esto no lo puedo cambiar, ya que hijo de madre, no. La aceptación tiene que ver con suelto, esto que les estaba yo diciendo, no tengo el control, reconozco que no tengo el control. Acepto las situaciones cuando yo no me resisto, cuando no sigo peleando, ni buscando culpables, ni sintiendo ira, ni el resentimiento, ni la amargura, no, sino que doy gracias por esto, porque sé que hay un propósito mayor de amor que me va a mostrar que esto me va a sacar algo para mi vida que me va a servir, ¿cierto? Eso sería de pronto con lo que yo relaciono la aceptación. Entonces, qué buen programa, felicitaciones. Muchas gracias, Patricia Hernández, gracias a todos los que estaban allí viéndolo. Por allí vi a Anita, muchas gracias, Anita. Ana, mi amiga hermosa. Gracias, Sonia, nuevamente. Gracias a mi mami nuevamente, por ahí a mi hija. Gracias a todos los que se conectan al programa del Faro. Bueno, ya nos vamos despidiendo del programa. Gracias por haber estado aquí. Las etapas del duelo. Yo, como les decía, comparto información sobre estos temas en Instagram, en Facebook. Está olgalu.viniste a ser feliz. Como les digo, siempre relaciono la felicidad con plenitud y con paz interior, y encontrarle el sentido al dolor, sea lo que sea que nos esté doliendo, tiene un sentido y un propósito mayor de amor. Así en el momento que estemos pasando no lo podamos comprender, ¿sí? Entonces, con mucho gusto, por allá tengo la atención para personas que puedan estar pasando por algo. Hay sesiones en línea, hay temas que pueden leer de allí. Tengo en el canal de YouTube, está Olga Lu, El Faro, que están reunidos están montados allí todos los programas que he tenido de acá, de la Q Digital. Y agradezco profundamente esta oportunidad en la Q Digital que me han brindado para compartir estos temas, que básicamente yo creo que todos, como les digo, somos seres emocionales que necesitamos ese bienestar
para que fluya mejor nuestra vida. Entonces, bueno, gracias nuevamente, gracias desde mi corazón para todos, y les termino con la frase de siempre, que hay dos formas de vivir la vida: una creyendo que los milagros no existen y otra viendo un milagro en cada cosa. Así vamos a ser siempre muy agradecidos con todo, y ver la vida con ojos de niño nos trae mucha felicidad y plenitud. Que tengan un excelente día a todos, y nos vemos la próxima semana con otro tema de bienestar emocional. Recuerden, les habló Olga Lu Gallego. Síganme en las redes y sigan el canal de YouTube para que se alimenten de estos programas de bienestar emocional. Que tengan un excelente día a todos. Chao.